El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Con los sonidos de las arpas, los capachos y esa referencia a cierta geografía nacional. Por allá en Arauca, saludamos a la gente que está conectada desde Arauca y saludamos también a toda la audiencia de la Pedagógica Radio, los maestros, las maestras, los estudiantes, los maestros en formación y todas las personas que se conectan todos los martes y los jueves a las 9 de la mañana en este espacio de Calentando la Palabra. Saludo al equipo de trabajo de esta emisora universitaria, el señor Mario Enríquez, muy buenos días, la señora Yolanda Barrantes, que está acá en los micrófonos con nosotros, buenos días. Hola Alejandro, cordial saludo para ti, para Mario, para nuestros oyentes, para Laurita, quien está allí presto también a tomar atenta nota de los videos y de todo para redes sociales y de, por supuesto, nuestra compañera Diana Torres, quien también está por llegar a nuestra Pedagógica Radio. Bueno, y entonces nos hemos desplazado musicalmente por estas geografías del oriente colombiano para hablar efectivamente de una propuesta que surge allí. Esto se llama Fortulé y hace referencia justamente a una población muy conocida del departamento de Arauca, que es Fortul, y tenemos para eso, vamos a hablar de un ejercicio de contribución también a la paz desde la promoción de lectura, que está propiciado por los protagonistas de este programa del día de hoy. ¿Quiénes son, Yolanda Barrantes, nuestros invitados? Bueno, invitados maravillosos que tenemos aquí en nuestro Calentando la Palabra de hoy. Vía telefónica tenemos al señor Álvaro González, cofundador y director del programa Fortulé. También estaremos conversando con Patricia Uribe, ella es especialista en educación, cultura y política, también cofundadora de este programa, y también aquí en estudio, en nuestros micrófonos, está Dana Camarón, ella es estudiante de psicología de la Universidad Pedagógica Nacional, con la Universidad Nacional de Colombia, con quien también vamos a estar conversando acerca de este tema tan interesante, de este proyecto tan bello que es absolutamente inspirador. Bueno, entonces no leemos más largas, saludamos a nuestros invitados. Don Álvaro, Patricia, buenos días, ¿cómo están desde allá, desde Arauca? Bueno, le cedo la palabra a las mujeres, las damas. Bueno, muy buenos días, Alejandro, para todos allá en cabina, desde acá, desde el municipio de Tame, Arauca. Les habla Patricia Uribe. Desde Tame, Arauca, Patricia Uribe. Álvaro González Blanco también está allí con usted. Sí, señor. Muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad. Y vea que desde los más de 15 años de haber creado esta iniciativa y de tantas entrevistas que se han realizado a nivel nacional y por un poquito más allá, igualmente presencial y por este medio, pues es la primera vez y nos sentimos muy, 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 muy felices, orgullosos de que estemos compartiendo, como este CES, con una de las contertulias que llegó muy niña y pues que es ejemplo para muchos jóvenes de hoy en día, y que pues es testimonio, un fiel testimonio, ¿no?, de lo que realiza la lectura en un ser humano, ¿no? Como cambia, sí, cómo esa transformación personal se logra con unos cambios significativos. Entonces, de verdad que estamos muy, muy emocionados de que hayan invitado a Ana. Muchísimas gracias. Bueno, y entonces así como lo ha anunciado Álvaro, pues acá tenemos a Dana Juliana Camarón Martínez, que es una contertulia del proyecto Fortulé, una de las participantes de este proceso
que viene de Fortul, pero que ya ahora vive en Bogotá porque estudia psicología en la Universidad Nacional. Buenos días, Dana. Muy buenos días para los que nos encontramos aquí. Agradecerles primeramente por la oportunidad y el espacio, y también muy buenos días a nuestros oyentes. Un placer estar en esta emisora por primera vez. Es un logro pues un poco curioso porque nunca me esperé terminar en la emisora de alguna universidad de aquí de Bogotá, y en especial en la pedagógica, que admiro mucho y siento que tiene una bonita conexión con nuestra universidad también. Me siento agradecida también por el espacio y por poder conectarnos con don Álvaro y doña Patricia, que ya mucha falta me hacen también, y también las tertulias. Ya vamos a hablar de todo el contexto en el que se inscribe Fortulé, pero también queremos agradecer que está acá tras bambalinas a la compañera Guaira Guerra, que es una amiga de hace mucho tiempo y que nos hemos encontrado últimamente ahí, nos hemos cruzado en algunos espacios laborales, y que está acá y que además hizo posible que hoy don Álvaro, Dana y Patricia estén hoy acá. Entonces, un agradecimiento particular. Sé que Guaira no quiere asomarse a estos micrófonos, pero está aquí con nosotros tomando fotos y quiero agradecerle particularmente a ella. Bueno, vamos con la primera parte de este programa, la sección que está dedicada a la columna del rector. Entonces, adelante, Mario Enríquez. En Calentando la Palabra, análisis, columna del rector. Queremos hablar primero de la columna que escribe este fin de semana nuestro rector, Gelber Augusto Choachi, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, para el periódico El Espectador, que se llama Celebremos con la promesa de asumirnos maestros y maestras. Y es una columna que está dedicada particularmente a esa celebración del 15 de mayo, el Día de los Maestros y las Maestras, que además se asume también como un escenario de una responsabilidad profunda e impresionante en términos del desarrollo del país, pero también de la gestión del conocimiento, de la posibilidad de avanzar como sociedad, no solamente en términos de la construcción de conocimiento, sino también de una reflexión crítica de la realidad, de ubicarnos de manera contextual en una realidad. Y para eso, entonces, el rector hace una columna donde plantea justamente la reflexión sobre lo que implica, las implicaciones que tiene ser maestro. Entonces, no sé, Yolanda Barrantes, usted leyó la columna del rector, ¿cómo la sintió? ¿Cómo la vio? Bueno, pues es una columna escrita sin lugar a dudas de su corazón. Igual toma algunas frases de la maestra Araceli de Tesanos, en donde dice que enseñar es un acto político que funda una sociedad democrática donde todos son diferentes en origen y todos son iguales en derecho. También habla de algunas de las frases de Hannah Arendt, que dice que la escuela se legitima como espacio formal de las transmisiones pedagógicas, pero al mismo tiempo como la esfera donde más aguda se torna la responsabilidad. El rector dice que ellos reciben, o que ustedes los maestros reciben promesas, pero que luego ustedes también hacen promesas, y que esas promesas son para cumplirse desde la ética, desde la enseñanza misma, y que es una decisión de vida absolutamente también política desde la vivencia de cada quien. Bueno, yo quiero destacar dos cosas que dice el rector. Una de la primera tiene que ver justamente con este enunciado de Hannah Arendt, y el lugar del maestro en términos de reafirmar todos los valores sociales y las posibilidades de transformación que tiene justamente la educación. Y esto desde un lugar político, no es una educación pensada
desde un lugar neutral, sino justamente pensando en el contexto en el que estamos, ¿no? Y la universidad pedagógica pues da cuenta justamente de eso. La mayor cantidad de los estudiantes que tenemos, por fortuna, son de estratos muy bajos, ¿cierto? De sectores populares. Y creemos justamente que la universidad pública tiene que cumplir esa función. La universidad pública no debería albergar, digamos, sectores sociales que tienen la posibilidad de estudiar, sino justamente aminorar las brechas de aquellos hombres y mujeres que no han tenido posibilidad de asumir la educación superior desde el orden de lo privado. La universidad pública tiene que fortalecer estos procesos de aminorar las brechas que tienen que ver con la educación. Y por otro lado, entonces eso. En esa dimensión, hace unos días también estábamos acá en una conversación con el rector de la universidad a propósito de su primer año de gestión, y él decía algo que me parece muy importante para que nos pensemos como trabajadores, como maestros y maestras de la universidad pedagógica, es que nos debemos a nuestros estudiantes. Y una universidad sin estudiantes pues no es la razón de ser de esta universidad, de que nosotros vengamos, de que tengamos unos espacios académicos de investigación, una emisora universitaria, pues no tiene una razón distinta que nuestros estudiantes. Como los hijos, ¿no, profe? Exacto. Más o menos. Entonces, creo que en ese propósito también el segundo elemento que él propone, y es que ser maestro es implicarse en el cuidado, en espacios formativos, que se sostiene, revitaliza, repara, protege, adelanta, cobija, arropa, contiene y abraza la vida, ¿cierto? Entonces creo que el cuidado tiene que ver también con la manera como asumimos nuestro rol como maestros y maestras, no solamente en términos de cuidar los espacios educativos, no solamente de cuidar las instalaciones de la universidad, de cuidar a nuestros estudiantes, pero también de cuidarnos en la palabra y en los actos, ¿cierto? Decíamos hace unos meses, cuando le pusimos nombre a este programa de Calentando la Palabra, venía la profe Marcela y nos decía: calentar la palabra es justamente hablar bonito. Pese a que hay cosas que decir, que no necesariamente son del agrado de todos, pues cuidar la palabra tiene que ver con el respeto, por ejemplo, a las diferencias, con la posibilidad de no imponerse sobre los otros. Y creo que esta reflexión para los maestros y maestras de la universidad pedagógica sí que es importante en este momento, ¿no? Asumirnos como maestros también desde el cuidado, y el cuidado de la relación con los otros en todas las dimensiones, incluyendo esa de la interlocución, ¿no? De la posibilidad también de disentir en el escenario académico. Y esta fue entonces la columna que nos ofrece el rector Helber Augusto Choachi en el periódico El Espectador el fin de semana que acaba de pasar. Arauca es uno de los departamentos con menor extensión en Colombia. Pertenece a la región de la Orinoquía y limita al norte y este con Venezuela. Este territorio cuenta con 7 municipios y se divide en 2 regiones, el Sarare y la Sabana, en donde las condiciones del territorio hacen que las lógicas de la misma población varíen de diferentes formas. El Sarare es la parte más montañosa de la región y se encuentra en los municipios de Saravena, Fortul y parte de Tame y Arauquita. Allí empieza el oleoducto Caño Limón Coveñas y ha sido el lugar donde más se ha arraigado el conflicto armado por su misma condición montañosa. En la zona conocida como la Sabana se encuentra la capital del departamento, Arauca, Cravo Norte y Puerto Rondón.
Esta región del Surare, durante los años 50 del siglo XX, inició un proceso de colonización bajo el mandato del general Gustavo Rojas Pinilla y en la dirección de la Caja de Crédito Agrario. En los años siguientes se mantuvo esta dinámica, llegando a un 1967 con más de 1.700 hectáreas colonizadas que, según los gobiernos de la época, ayudarían a menguar las dinámicas del conflicto por la tierra. Por Arauquita pasó como a las 4 de la tarde y fue a colgar la maleta. En 1972 se ven los primeros brotes de movilización campesina, dadas las precarias condiciones de vías e infraestructura con las que contaban estas comunidades colonas en la región. De otro lado, los grandes terratenientes empezaron la reducción y el desplazamiento del pueblo idnú que habitaba en este sector. Hasta los años 80, Arauca no significó mucho para la economía del país, a tal punto que tenía gran influencia de la cultura venezolana hasta que llegó el petróleo con la construcción de Caño Limón Coveñas, que le permitió una comunicación mucho más fluida con el centro del país, la construcción de vías, migración de muchas personas y un incremento en las regalías que determina la economía del departamento. Con el petróleo y el oleoducto llegaron los grupos armados. El ELN y las FARC hicieron presencia y encontraron importantes estrategias para minimizar al Estado, que en su condición de ausencia permanente en la región cedió terreno a estos grupos. De otro lado, la frontera con Venezuela puede considerarse como la esencia del departamento de Arauca y en general la región de Nororiente. Aunque hay una legitimidad de gobernanza y autonomía territorial, en las lógicas cotidianas, las poblaciones fronterizas, tanto del lado colombiano como venezolano, comparten muchos rasgos en común. Uno de ellos es el río Arauca, que une a Arauca con el municipio de El Amparo de Apure, en Venezuela, y les conecta por medio de un intercambio cultural, social y comercial. Y es el alma del llanero, con sus nuevas esperanzas de alegrías y de fe. Todos estos elementos han sido aprovechados por el ELN después de la negociación de paz con las FARC para gozar de una presencia cada vez más fuerte en el territorio. En los últimos años, el conflicto se ha intensificado con los grupos disidentes de las FARC que han desestimado la propuesta de paz total, haciendo de Arauca, en los últimos 3 años, una de las zonas que mayores secuelas ha sufrido en esta última etapa del conflicto armado en Colombia. A pesar de los esfuerzos por alcanzar la paz, como los diálogos entre el gobierno y el ELN, la situación de Arauca sigue siendo crítica. La persistencia de actores armados y la falta de presencia efectiva del Estado han impedido la solución duradera al conflicto. Hoy, más que nunca, es fundamental visibilizar las realidades de regiones como Arauca, escuchar las voces de sus habitantes y trabajar colectivamente por una paz que sea justa y sostenible para todos. ¿Dónde estarán tus llaneros? Oye, mi Arauca, ya aquellos tiempos de antaño, yo quisiera estar contigo en invierno y en verano, para recorrer de nuevo de noche los vecindarios, con esas lunas que alumbran los caminos del Baquiano. Con texto escrito por Diana de los Ángeles Torres. Escuchábamos la pieza de contexto en la voz de Yolanda Barrantes y en la investigación de Diana Torres, que nos plantea un recorrido histórico pues rápido, pero que creo que es importante en términos de ubicarnos, ¿cierto? En el departamento de Arauca,
que ha sufrido, en efecto, las consecuencias, los embates del conflicto, ¿no? La llegada de los yacimientos de petróleo y el oleoducto de Caño Limón-Coveñas, que desató también la presencia de diversos actores en el territorio y que complejiza la vida de esos colonos que, ya lo mencionaba la pieza, durante los años 50 fueron llegando a esta región. Don Álvaro, Patricia, para hablar un poquito de ese contexto de Arauca y de la situación actual, ¿cierto? Para irnos vinculando un poco a la discusión. ¿Cómo ven ustedes, digamos, este momento de la historia del país en el que bueno, hay una negociación con las FARC que se alcanza en el 2016, pero que en los últimos años, y a pesar de una propuesta de paz total que ha ofrecido o ha tratado de desarrollar desde una política pública el actual gobierno nacional, pues vemos cómo también desde hace unos años se va intensificando también el conflicto en esta región del país. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, antes que todo, pues quiero pedirles un momentico para sumarnos a ese homenaje que le hacen a los maestros, pues porque la educación pues es un pilar fundamental para el desarrollo de las personas y pues la sociedad, ¿no? Y los maestros juegan un papel crucial en ese proceso. Ellos son los responsables de transmitir esos conocimientos, esas habilidades y los mismos valores a los estudiantes. Y qué bueno que no pase desapercibido un día como el 15 de mayo, como fue la celebración del maestro. Entonces, qué bueno por el rector de la universidad y por ustedes sumarse a ese homenaje. Nosotros también nos sumamos a mí. Bueno, con respecto a la situación de acá en Arauca, pues tenemos que decir que por lazos sanguíneos, por cuestiones laborales también, pues conocemos a esta Colombia profunda desde los años 80 y pues somos testigos de todo lo que ha sucedido, la transformación, cómo era en comienzo antes que llegara el petróleo, cómo el petróleo recrudeció la violencia y cómo llega a un proceso de paz que da esperanzas, porque recorremos a diario territorio y lugares que muchas personas pues les da temor ir, pues Fortulé con su iniciativa de fomento a la lectura pues llega y afortunadamente, y lo hemos dicho, respetan esta labor sin un compromiso, sin un condicionamiento, y pues el carro dice Fortulé, tiene su bandera blanca, pero también hemos tenido muchos sustos, sí, porque el mío es para todos, como dicen, y hemos vivido situaciones difíciles, y nosotros sí vivimos en carne propia, podemos decir, el rigor de la guerra, porque somos víctimas, nos han asesinado familiares, hemos estado en medio de los bombardeos, de los tiros, y llega un proceso de paz con el señor Santos, y empezó esto a cambiar y nos dimos cuenta de que ya se normó, si puedo decir la palabra, esa guerra y esos combates, esas masacres, todo lo que veíamos nosotros a diario, y fuimos testigos de una confrontación entre los dos grupos terrible en el 2004 hasta el 2010. Llega el proceso de paz y claro, empieza a bajar esa intensidad, y estábamos contentos porque ya no se veía lo que uno veía por esos caminos, por esas trochas, por esos ríos, por todo ese territorio, y una esperanza, ¿no? Pero lamentablemente a los pocos años comienza otra guerra interna entre los dos grupos, y es la parte de las disidencias que queda pues de la FAREP, y que hoy en día suceden cosas que ustedes allá, los citadinos, no se enteran, pero todos los días, podemos decir, casi todos los días hay víctimas de este conflicto. Aparecen en los caminos, en las carreteras, en las tabanqueras, personas asesinadas, raptadas, algunos los sueltan, otros aparecen muertos. Y eso es lo que está viviendo. Entonces, todo eso pues causa caos. Y eso va en perjuicio
de la economía, de la estabilidad económica, de lo social, ese tejido social se rompe totalmente. Y eso es lo que se trata de hacer con iniciativas como Fortulé, ¿no? Tratar de volver a encaminar ese tejido social a través de la lectura. Pero créanme, los oyentes y ustedes allá en un mes de trabajo, no es fácil lo que está viviendo en estos momentos en Arauca, que es una tierra maravillosa, hermosa. Ustedes ahí hablaban del Sarare. El Sarare, nosotros le llamamos Piedemonte, ¿sí? El Piedemonte y la sabana que se vive. Entonces aquí hablan de la carretera hacia abajo, carretera negra hacia abajo y la carretera negra hacia arriba. Que la carretera negra hacia arriba queda el Piedemonte y que en ese Piedemonte puede ser parte de Sarare, pero también hay un municipio que es la punta de Boyacá, que no se puede omitir en una reseña de Arauca porque es que los mismos cubarenses que pertenecen a Boyacá quisieran pertenecer a Arauca porque es uno de los municipios más distantes de la capital o de Tunja. Entonces, toda la conectividad, toda la relación económica, social, todas las dinámicas se dan es con Arauca, ¿sí? Y solo lo divide es un puente, que es el puente de Bojabá, y está solo a 1 minuto de Saravena. Entonces, el Sarare no comienza en Saravena, sino comienza en Cubará, en el río Cubugón, que es un hermoso río, que tiene unas cascadas maravillosas, y ahí comienza el Piedemonte llanero hasta parte de Tame. Entonces, esta tierra es maravillosa, gente maravillosa, gente trabajadora. Los colonos que llegaron a esta tierra, encabezados por santanderianos, luego boyacenses, algunos paisas, algunos bayunos, ¿sí? Pero no hay que olvidar algo importante, que esta tierra araucana era de los indígenas, quienes fueron expropiados y fueron desplazados, y que hoy podemos ver en Arauca indígenas con botellas de boxer, tristemente en una descomposición social y una situación difícil que están viviendo a causa del petróleo, porque esa es su historia para hablar, esa es su historia para comentar, ¿sí? Que a veces nosotros peyorativamente nos referimos a los indígenas, pero nosotros los blancos fue lo que llegamos a invadirlos a ellos. Sí, y pues Alejandro y demás compañeros, la diferencia y el ambiente agradable, ya con tranquilidad, con seguridad, cuando hubo el primer acuerdo, que hubo paz con la FARC, eso fue maravilloso. Fueron años que volvimos a salir tarde de las veredas y era tranquilo, pero volvimos a estar igual o peor que antes. Patricia, aquí me surge a mí una pregunta y es, ¿cómo fue que comenzó este proceso tan lindo de Fortulé, este proyecto, que además es un proyecto absolutamente inspirador? Bueno, Fortulé, sí, eso fue en un 28 de abril del año 2009, pues Álvaro habló con la bibliotecaria de ese entonces, y entonces dijo, vamos a crear aquí un grupo de lectura, vamos a que nuestros niños de acá de Fortul tengan ese espacio de poder leer, de compartir, y es así como se da inicio Fortulé en la biblioteca Seferino Cotrina. En ese entonces estaban adultos del municipio de Fortul, sí, eran jóvenes, adultos y niños. Ahí, ese día, se da inicio a el programa de Fortulé. Bueno, y al parecer en ese momento también le cerraron la biblioteca, ¿no? Le cerraron y ustedes tuvieron que acudir pues a otros elementos para poder desarrollar el programa. O sea, ustedes no se quedaron en ese primer bache que tuvieron, sino buscaron alternativas para continuar. Sí, yo quiero complementar algo aquí, perdonen que me la atraviese con la talanquera aquí a Patricia, porque es que debemos pues aclarar es que cuando se inicia Fortulé, la idea era crear un programa para fomentar la lectura a través de las tertulias literarias y dialógicas, ¿sí? Entonces, el espacio que vi que era el ideal era la Biblioteca Municipal Seferino Cotrina. Sí, señor. Y en nuestro trabajo había el esposo de la bibliotecaria
nos ayudó pues a que conversáramos con ella muy amablemente. Hoy en día ella está haciendo una labor casi parecida en otro municipio difícil y más difícil del Catatumbo, que se llama San Pablo, cerca a Ocaña. Nosotros nos comunicamos, ella me envía fotos de lo que está haciendo. Entonces, esa anécdota, pues, me gusta contarla, no es que me guste, sino que es la historia. Es la historia de Fortulé. Es que nosotros estábamos muy contentos en la biblioteca. Ya no eran los 10, los 12 contertulios, sino eran casi 30. Sí. Y para usted saber que había tertulia era que afuera habían bicicletas en el piso, porque eso era un desorden. No nos hacían caso, no iba eso llegaban y se bajaban, la botaban y, al pastal, al prado y para adentro. Entonces, a las 6 de la tarde, un jueves, eran los jueves, llegamos a las 6 y la muchacha no llegaba, la bibliotecaria, Sandra. Como a la media hora llegó con los ojos, pues, húmedos, como pues ya casi con las lágrimas en sus mejillas, y me dice que tristemente, pero que no nos puede volver a prestar ese lugar para hacer las tertulias literarias, porque el señor de ese entonces, que era el asesor de cultura, dijo que nosotros no pagábamos por eso, pero que el SENA sí le iba a pagar a él o a ellos para unos cursos. Pues, ¿qué hicimos? No, pues nosotros no vamos a parar aquí esto, no, vamos a seguir adelante. Entonces, ya don Juan Sanguino, que es el director, fundador de la emisora Radio Antares del Oriente, y es el padre de 2 contertulios que son muy niños, que hoy en día uno es abogado, el otro es ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana. Entonces, él, muy emocionado de que sus hijos estuviesen ahí, se acercó y fue uno de los primeros aliados y me propuso que grabáramos programas radiales, de los cuales tengo más de 600 programas radiales. Y ahí comenzó una etapa muy bonita y hermosa. Entonces yo le digo, don Juan, nos toca buscar un sitio porque no tenemos. Entonces donde yo trabajaba, un amigo me prestaba una turbo y nos íbamos todos los fines de semana para las fincas. Buscábamos fincas, a veces ahí mismo en el pueblo, tertulias en alguna casa humilde. Tenemos una tertulia donde se escuchan más los grillos y las ranas de noche, donde realizábamos la tertulia y leíamos y tertuliábamos. Entonces, un día cualquiera, pues un sábado, pues era que íbamos a grabar otro, realizábamos la tertulia un sábado y al próximo sábado salía el programa radial. Entonces teníamos que cumplir con la parrilla, ¿sí? Entonces, ese día me tocó bajar, llovió un diluvio, mejor total, eso me tocó bajarme 12 veces. O sea, me bajé a abrir 12 portillos de ida y venía y lloviendo, entrando y saliendo. Entonces llegamos a la emisora, a la casa de don Juan, y le digo, don Juan, lo que estamos haciendo es muy bonito, pero necesitamos un lugar, sí, pero que sea de nosotros. Digo, yo lo tengo. Y el cual dijo, aquí, mire, en medio de mi casa y la emisora pueden construir una maloca o un kiosco. Y ahí fue donde se inició el primer kiosco, que luego quedó pequeño y él tenía una piscina deshabilitada, dijo, pues habilítenla como un kiosco y construimos otro kiosco que se llama Kiosco Gabo. Cuando llega Dana, que tenía 8 años, ya estaban los 2 kioscos, ¿cierto? Sí, ya estaban los 2 kioscos. Y así, y lo que usted dice, nosotros, eso no fue hoy para nosotros decir, no, ya se nos vino el mundo encima, no vamos a continuar, no podemos, no, nosotros hacia adelante. Y hoy en día tenemos otro kiosco que ya no funciona en el original porque a don Juan le tocó retirar la emisora de un lugar residencial a otro lugar donde sí pudo colocar una antena que le estaban exigiendo, y ahí mismo don Juan no nos abandonó y nos dijo, aquí les tengo el lote, construyan su maloca, su kiosco, y ahí nos estamos reuniendo todos los sábados a leer y tertuliar. Y entonces, para resumir, cómo cuando uno hace las cosas con amor, con pasión, busca la solución, y así fue que nosotros encontramos y estamos hoy ya, después de 16 años de esta labor ininterrumpida. Una maravilla poder encontrarse en esa dimensión también cultural, ¿no? Entonces, digamos como que la posibilidad de llevar los libros, la posibilidad de encontrarse con las comunidades, pero también, por ejemplo, de una propuesta radiofónica que va alimentando también toda un modelo de trabajo
alrededor de lo cultural, en lo que también podría establecerse como una salida, ¿no? Como una posibilidad frente al conflicto. ¿Cómo los ha tocado a ustedes esto, no? Porque no es fácil en medio de un contexto complejo en el que los actores armados han estado haciendo presencia, desarrollar una propuesta de este nivel. ¿Cómo Fortulé, pues primero ha tenido que asumir también los embates del conflicto, pero también, bueno, esta es otra pregunta, pero también quisiera saber cómo también ustedes han dispuesto un trabajo alrededor de eso, ¿no? Como entendiendo este contexto particular en el que han tenido que trabajar, pues también se asumen en las posibilidades que tiene esto para los jóvenes, para los niños de estas poblaciones. Bueno, mire, Fortulé ha creado o se creó un espacio de encuentro no solo para niños y jóvenes, igualmente para adultos en torno a la lectura. Entonces las tertulias literarias semanales pues reúnen a niños y jóvenes en el kiosco, e incluso hay adultos porque hay padres que acompañan a sus hijos, ¿sí? Entonces esas personas también de ahí a veces salen invitaciones o siempre han salido a las veredas. Sí, entonces en las veredas pues ahí asisten diferentes edades y trasfondos. Entonces ahí lo que se está haciendo es fomentando la interacción social y el diálogo. Entonces, mire, ellos, los actores armados, nos escuchan en la radio, nos han escuchado, nos conocen y no es un secreto para nadie que nos los encontremos, pero igual, incluso a veces se paran a mirar qué es lo que hacemos, pero y le hemos dicho, sí, mire, gracias por respetar nuestra labor, nosotros no queremos ningún compromiso, no tenemos con nadie, y nosotros no algo pues para resaltar es esto. Algo que se nos ha dificultado para la sostenibilidad de Fortulé es la falta de apoyo gubernamental. ¿Por qué? Pues porque nosotros no somos potenciales electorales, no nos metemos en cuestiones políticas de ninguna índole, nunca llegamos a las veredas a promover un político, a hacerle campaña, y ellos lo saben. Entonces eso nos ha costado a nosotros, y todo eso pues lo saben aquí en Arauca y lo reconocen, ¿no? Entonces yo creo que con lo que se ha hecho, con esos espacios de paz, en un contexto de ese conflicto que lleva más de 3 décadas y creo que ahorita está en un auge, pues que ha sido muy doloroso y todos los días hay dolor. Yo creo que esos espacios de Fortulé han sido seguros, no solamente para el diálogo y no la reflexión. Igualmente están contribuyendo a la construcción de paz desde lo local. Entonces, yo creo que todo ese trabajo, dijo alguien por ahí de la Defensoría del Pueblo y unos extranjeros, que Fortulé tenía un fuero, ¿era algo así? Sí, pero un fuero ganado a pulso, sin compromisos, sí, de ninguna índole, sin ningún condicionamiento, solamente por lo que se ha hecho y por el mismo impacto, sí, el impacto a través de la radio, las visitas a diferentes municipios y las veredas. Entonces Fortulé amplió ese alcance y se creó una red de espacios de integración más allá del lugar de donde se originó Fortulé, porque no solamente es aquí, pues aquí no solamente fue en Fortul, sino en los 6 municipios restantes y mucho más allá. Hemos estado también fuera del país, ¿ve? Entonces, llevando ese mensaje de paz, que hay gente que queda aterrada de que en medio del conflicto haya una pareja, como salió en Caracol Televisión cuando hicieron el programa ese de, no recuerdo. El momento de todos. El momento de todos. Es como una pareja en medio del conflicto armado, pues, realiza esta labor. Vean, Alejandro, y la importancia de la radio, porque cada 8 días se transmitía lo que nosotros leíamos y tertuleábamos
en familia, en las instituciones educativas rurales Y en el kiosco. y en el kiosco de Fortulé, porque Fortulé es 90% en la parte rural. Todos los días estamos en una vereda diferente. Entonces, ya saben qué es la actividad que nosotros hacemos, que vamos a las escuelas, compartimos lecturas, escuchamos a los niños que expresen, le damos la parte, el abrazo, el te quiero, el usted es importante. Entonces, ellos ya saben qué es lo que nosotros hacemos y por eso, pues, en parte, como nos dicen la gente, tenemos como ese fuero. Bueno, muy bien. Muy interesante todas estas historias que se tejen alrededor de una apuesta como la de Fortulé. Pero ahora quisiera que Dana nos contara un poco cuál ha sido, cómo fue su encuentro, su primer contacto con Fortulé y qué fue lo que hizo que se quedara allí para que hoy esté acá, por ejemplo, con su camiseta de Fortulé. Es un poco curioso porque, de hecho, en un cierto tiempo yo participaba mucho en cualquier actividad, en especial en la escuela, tenía como 8 años, cuando un día con la labor que hacen don Albo y doña Patricia en varias escuelas, tanto en el área rural como urbana, precisamente llegan a mi escuela y realizamos una tertulia con mi grado y demás. Y en ese momento ellos dijeron como que, ay, usted como que habla mucho, ¿no quiere ir? Nos reunimos en tal horario, tales días, y yo, bueno, sí, me gusta. Entonces le dije a mi mamá y precisamente quedaba cerca donde vivía en ese momento, entonces me iba todos los días hacia la emisora y así continuaron pasando los años y en un abrir y cerrar de ojos, pues ya llevamos 10 años en el programa, que es increíble. Entonces ha sido un proceso muy bonito, que después se sumaron compañeros fantásticos también. De hecho, una de mis mejores amigas también se sumó al proyecto unas semanas después e íbamos juntas. A su vez, otros compañeros, de pronto no tanto de mi salón sino de otros, se siguieron sumando y tuvimos un grupo muy bonito en pandemia de jóvenes que creo que ha sido de las mejores épocas en Fortulé. Bueno, ¿y qué es eso que hace Fortulé que hizo que todo este grupo de jóvenes se vincularan a ese proceso y se mantuvieran allí? Nosotros hablamos de 2 pilares muy importantes, como lo es el respeto y la disciplina, pero como decía doña Patricia, el amor, las palabras de afirmación y toda esa fraternidad nos hizo conformar una familia a través del programa. Y de hecho siento que tanto ese inculcar de valores nos mantuvo allí, porque creo que todos teníamos en común el hecho de que queríamos salir adelante, de que queríamos cambiar esa historia de ser un niño, un joven más en el pueblo, sino un niño y un joven que leyera y que inspirara a otros. Bueno, ¿qué te deja Fortulé? Es decir, ¿qué de lo que eres hoy se lo debes a Fortulé, a Patricia, a Álvaro, a todo este trabajo que se ha hecho allí? A don Álvaro y a doña Patricia les digo mucho y desde hace muchos años he tomado esa postura de que en realidad todo lo que soy se lo debo en parte a ellos, porque incluso no es solo el hecho de que me hayan apoyado a mí, sino de cierta manera también a mi familia, en especial a mi mamá, que ella me dice mucho, uno no nace sabiendo cómo ser mamá, pero que el programa de Fortulé hasta a ella le ha ayudado de esa manera de saber cómo criar y sostener un hogar de la mano conmigo. Y siento que en especial serían esos valores, 2 valores inculcados, ese respeto, esa disciplina. Y algo que me han trabajado mucho es también la prudencia, de lo mismo de que yo hablaba mucho, me expresaba, como que no pensaba antes de hablar. Ellos también fue como que hicieron ese alto en mi vida, decir, bueno, vamos a pensarnos mejor las cosas y a enseñarme a hacer pausas en la vida que son muy importantes, que uno a veces necesita un momento para reflexionar, y también inculcándome ese amor, un amor para tener conmigo, para tener con ellos y para tener con los demás. Sin lugar a dudas, perdón Alejandro, sin lugar a dudas, pues Fortulé ha aportado muchísimo también a tu formación, ¿no? La forma como te expresas, cómo hablas, y es que empezaste desde muy niña, ¿no? Sí, es muy cierto. Yo creo que todos los niños tienen como esas capacidades innatas, pero hay factores en el ambiente o en donde se encuentren que son los que los ayudan y motivan a construirse de una mejor manera, como reforzar lo bueno que ya tienen. Y el programa de por sí ha hecho esos cambios en mí. Aprovechó esa piedra en bruto que era yo y pulió hasta que convirtió en un diamante.
y perdonen la inmodestia, pero sí creo que la transformación que he llegado a tener en todos estos años ha sido gracias a Fortulé, y yo sé que los compañeros que han pasado por el programa también lo han sentido así y lo recuerdan con mucho cariño. Bueno, don Álvaro, doña Patricia, ¿cómo se sienten de tener una contertulia como Dana, que representa el proyecto de Fortulé, fíjense, en dimensiones mucho más amplias ya en Bogotá, y tratando también de dar cuenta de ese proceso que ustedes han desarrollado? Bueno, pues ella, como dijo alguien por ahí, me erizo, ¿no? Me ericé. Porque sí, Dana, pues ella lo sabe, y nosotros, algo que tenemos, nosotros somos espontáneos, Alejandro. Por ejemplo, le digo algo aquí, nosotros nunca preparamos una tertulia, nosotros nunca decimos ni una entrevista, ¿usted qué va a decir? Nosotros lo que salga, nosotros no andamos con tapujos ni nada, y es desde el corazón que nosotros hablamos. Y eso es, yo creo que ese es uno de los puntos álgidos y importantísimos que se valora de Fortulé, porque es eso, ¿sí? Y algo también que Patricia lo dijo, es el afecto, el cariño, pero ese cariño, ese afecto sincero, ese abrazo, no de politiquero, no que voy detrás de algo de usted, yo le doy este abrazo, pero usted me da a mí. No, nada. Y Dana es fiel testimonio de eso, de que cuando le hemos dicho, miren, con tertulios hermosos, yo les digo así, papitos, mamitas, por favor, miren, tengan un pensamiento crítico, actúen de esta manera, bueno, todo. ¿Y qué queremos? Que ustedes sean primero excelentes seres humanos a través de qué, de los valores, y después grandes lectores. Eso es lo que yo les he dicho, o sea, les hemos dicho allá. Entonces, uno escuchar a Ana y dice uno, no, pues no hemos perdido el tiempo, ¿no, Patricia? Nada. Y Patricia en este momento le dan las lágrimas, porque es que es eso. Nosotros somos muy emotivos, sí, nos emocionamos fácilmente, como también nos entristecemos fácilmente, pero es escuchar a Ana y decir, no, nosotros no hemos perdido el tiempo con Dana y con varios contertulios, y ahí está el fiel reflejo de los valores, como el agradecimiento. Sí, como lo decía alguien por ahí, el agradecimiento es la memoria del corazón, y esa memoria que tiene su corazón la tiene y la está reflejando en estos momentos, y no solamente aquí en este programa, donde quiera. Es más, es de las contertulias más activas en las redes sociales, cuando de significar, de destacar a Fortulé se trata. Gracias, Dana, la queremos mucho. Sí, de verdad que Dana nos emociona y nos sentimos orgullosa de ella y de todos nuestros contertulios que han pasado. Y es lo que uno dice, bueno, gracias por existir este programa, por pasar niños, jóvenes como Dana, que ese es el precio, el pago que nosotros recibimos, el amor que Dana nos profesa y lo que manifiesta, porque realmente Fortulé, y aprovecho algunos padres de familia si están escuchando, docentes, la importancia de no tanto llenarles de literatura, sino de que el niño pueda expresar, que exprese lo que él siente sin temor a ser juzgado. Ahí eso es lo que pasa en Fortulé. El niño expresa lo que a él piensa y se le respeta. Y de ahí es lo que hacemos jóvenes, así como Dana, que son seguros, que tienen buena expresión, esas habilidades sociales y emocionales que nosotros trabajamos. Debe de ir de la mano la lectura, el amor, la escucha y el respeto. Bueno, nos quedan unos pocos minutos en este Calentando la Palabra. Vamos a cerrar entonces este programa de hoy agradeciendo a Álvaro, a Patricia, a Dana, que estuvieron acá con nosotros en este episodio de hoy dedicado a Fortulé, una apuesta de promoción de lectura desarrollada en el departamento de Arauca,
mitigando también como una expresión de resistencia de las comunidades, de los pueblos, de las organizaciones frente a los actores armados. Un abrazo para ustedes y muchas gracias por participar de este ejercicio radiofónico que hacemos en la Pedagógica Radio todos los martes y los jueves a las 9 de la mañana. Un abrazo. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.